Juan Pérez, un tipo normal y corriente de Cuenca, jamás imaginó que su vida daría un giro tan drástico. Hasta hace poco, se dedicaba a archivar documentos en el Ministerio de Asuntos Exteriores, soñando con unas vacaciones en Benidorm y quizás, algún día, ascender a jefe de sección. Pero el universo, como suele hacer, tenía otros planes para él. Todo comenzó con la recepción de un mensaje interestelar. Un nuevo planeta, bautizado provisionalmente como Silos, había contactado con la Tierra, mostrando un interés genuino en establecer relaciones diplomáticas. La noticia causó un revuelo tremendo en la ONU. Todos los países querían participar, enviar representantes y, por supuesto, sacar tajada de lo que Silos pudiera ofrecer. La elección del embajador fue un proceso caótico y lleno de intrigas. Políticos ambiciosos, militares condecorados y empresarios influyentes se postularon para el puesto, cada uno con su propia agenda. Sin embargo, la decisión final sorprendió a todos. El elegido fue Juan Pérez. ¿Por qué Juan? Bueno, la respuesta es simple, nadie lo quería. Los políticos lo consideraban demasiado insignificante para representar sus intereses. Los militares lo veían como un blandengue sin experiencia en combate. Y los empresarios lo tachaban de burócrata inútil sin visión para los negocios. En resumen, Juan era el candidato perfecto porque no representaba una amenaza para nadie. Era el mal menor, el peón prescindible en el tablero de ajedrez interestelar. Así fue como Juan, con su eterno jersey de lana y su maletín lleno de informes, se encontró a bordo de la nave espacial Esperanza, rumbo a Silos. Durante el viaje, intentó aprender lo básico sobre la cultura silosiana, leyendo informes y viendo vídeos explicativos. La información era escasa y contradictoria, pero Juan hizo lo que pudo. Sabía que la diplomacia interestelar no era lo mismo que gestionar expedientes en el ministerio. La nave Esperanza tardó varios meses en llegar a Silos. Durante ese tiempo, Juan se dedicó a estudiar el idioma silosiano, un galimatías de sonidos guturales y clics nasales que le provocaba dolores de cabeza constantes. También intentó familiarizarse con las costumbres silosianas, aunque la información que tenía era incompleta y confusa. Finalmente, el día del aterrizaje llegó. Juan se puso su mejor traje, un traje gris que había usado en la boda de su prima, se peinó cuidadosamente y respiró hondo. Sabía que el primer contacto con los silosianos sería crucial. Tenía que causar una buena impresión, mostrar respeto y demostrar que la Tierra era un planeta pacífico y amigable. Al descender de la nave, Juan se encontró con una escena sorprendente. Una delegación de silosianos lo esperaba al pie de la rampa. Eran seres altos y delgados, con piel azulada y grandes ojos amarillos. Vestían túnicas largas y coloridas, adornadas con extraños símbolos. Lo más llamativo, sin embargo, era que todos los miembros de la delegación eran mujeres. Juan se acercó a la delegación con una sonrisa nerviosa y extendió la mano para saludar. Pero entonces, ocurrió algo inesperado. Las silosianas, al ver a Juan, levantaron sus túnicas y mostraron lo que llevaban debajo. Juan se quedó petrificado, sin saber qué hacer ni qué pensar. ¿Era una bienvenida? ¿Una amenaza? ¿Una extraña costumbre alienígena? Su mente daba vueltas, intentando encontrar una explicación lógica a lo que estaba viendo. Este era el comienzo de su aventura como embajador, una aventura que prometía ser mucho más extraña y complicada de lo que jamás había imaginado. El universo, sin duda, tenía un peculiar sentido del humor. La imagen de las silosianas levantando sus túnicas quedó grabada a fuego en la mente de Juan. No era exactamente lo que esperaba al iniciar una carrera como embajador interestelar. Había imaginado apretones de manos firmes, discursos diplomáticos y quizás, alguna cena de gala con música suave de fondo. Pero esto era otra cosa. Ante él, las silosianas permanecían inmóviles, con las túnicas levantadas, mostrando lo que llevaban debajo, una especie de mallas ajustadas de color plateado, cubiertas de pequeños bolsillos y cintas. No había nada obsceno en la escena, pero sí profundamente desconcertante. Juan no sabía si debía imitar el gesto, si debía apartar la mirada avergonzado, o si simplemente debía salir corriendo de vuelta a la nave Esperanza y pedir que lo llevaran de vuelta a Cuenca.
Optó por la opción más cobarde, una sonrisa forzada y un tímido saludo con la mano. Hola, balbuceó en un silosiano titubeante. Soy Juan Pérez, el embajador de la tierra. Las silosianas no reaccionaron. Permanecieron en su posición, con las túnicas levantadas y los ojos fijos en Juan. El silencio se hizo incómodo, pesado. Juan sintió que el sudor le resbalaba por la frente. Intentó recordar si había leído algo sobre este tipo de saludo en los informes que había estudiado durante el viaje. Pero nada. No había ni una sola mención a silosianas desnudándose como saludo de bienvenida. Finalmente, una de las silosianas, la que parecía ser la líder del grupo, bajó lentamente su túnica. Las demás la imitaron. La líder se acercó a Juan con una expresión seria. Saludos, embajador Pérez, dijo en un silosiano perfecto. Soy XY Lar, representante del Consejo de Silos. Juan respiró aliviado. Al menos, podía entender lo que decían. Es un honor conocerla, XY Lar, respondió Juan, intentando recuperar la compostura. Espero que nuestra relación sea fructífera y beneficiosa para ambos planetas. XY Lar asintió con la cabeza. Esperamos lo mismo. Sin embargo, debemos aclarar una cuestión importante. Juan sintió un escalofrío. Sabía que algo iba mal. Por supuesto. ¿De qué se trata? Su reacción a nuestro saludo fue inusual, dijo XY Lar, frunciendo el ceño. En Silos, es costumbre mostrar nuestras intenciones al llegar a un lugar. Al levantar nuestras túnicas, demostramos que no ocultamos armas ni objetos peligrosos. Su reacción indica que usted tiene algo que ocultar. Juan se quedó sin palabras. ¿Acusarlo de esconder algo? Eso era ridículo. No, por supuesto que no, protestó Juan. Es solo que no estamos acostumbrados a este tipo de saludo en la tierra. Lo sentimos si le hemos ofendido. XY Lar lo miró con desconfianza. Entiendo. Sin embargo, esperamos que se adapte a nuestras costumbres. En Silos, la honestidad y la transparencia son valores fundamentales. Por supuesto, aseguró Juan. Haré todo lo posible por adaptarme. Bien, dijo XY Lar. Ahora, acompáñeme. Lo llevaré a la capital de Silos, donde se reunirá con el consejo. Juan siguió a XY Lar hacia un vehículo volador que lo esperaba cerca de la nave Esperanza. Mientras se alejaban, Juan no podía dejar de pensar en el saludo de las silosianas. ¿Mostrar lo que llevaban debajo como señal de honestidad? Era una costumbre tan extraña y peculiar que le costaba creer que fuera real. Pero al parecer, en Silos, las cosas eran diferentes. Y Juan, como embajador de la tierra, tenía que aprender a aceptarlo, aunque le resultara incómodo y desconcertante. Tenía la sensación de que su estancia en Silos iba a ser mucho más interesante y embarazosa de lo que había imaginado. Mientras el vehículo volador se elevaba sobre el paisaje de Silos, Juan intentaba desesperadamente darle sentido a lo que había ocurrido. Su mente, acostumbrada a los grises y predecibles pasillos del ministerio, se esforzaba por procesar la información. ¿Por qué mostrar lo que llevaban debajo de la ropa? ¿Qué clase de costumbre era esa? Inicialmente, Juan había pensado que se trataba de una agresión. Quizás, una forma de intimidación o una declaración de hostilidad. Había leído en alguna parte que algunas culturas alienígenas utilizaban el desnudo como arma psicológica para desestabilizar al enemigo y mostrar su superioridad. Pero las silosianas no parecían hostiles. Su expresión era seria, pero no amenazante. Luego, Juan consideró la posibilidad de que fuera un ritual extraño. Tal vez, una ceremonia religiosa o un acto de purificación. En la Tierra, muchas culturas tenían rituales peculiares que los extranjeros encontraban difíciles de entender. Quizás, las silosianas estaban simplemente siguiendo una tradición ancestral que él, como forastero, no podía comprender. Otra teoría que rondaba la cabeza de Juan era que se trataba de una broma. Quizás, las silosianas eran conocidas por su sentido del humor peculiar y estaban simplemente gastándole una broma a un terrícola ingenuo.
La idea le resultaba reconfortante, aunque poco probable. Las silosianas parecían demasiado serias y solemnes para gastar bromas. Pero la explicación que más le inquietaba a Juan era la que le había dado XY que el saludo era una muestra de honestidad y transparencia. Si eso era cierto, ¿qué implicaba su propia reacción? Significaba que él, Juan Pérez, el embajador de la tierra, era percibido como alguien deshonesto y poco fiable. La idea lo avergonzaba profundamente. Él siempre se había considerado una persona honesta y recta, aunque quizás un poco aburrida. Mientras el vehículo volador se acercaba a la capital de Silos, Juan decidió que tenía que cambiar su actitud. Tenía que dejar de lado sus prejuicios y sus ideas preconcebidas y tratar de comprender la cultura silosiana. Tenía que demostrar a XY y al Consejo de Silos que era una persona honesta y digna de confianza. La capital de Silos era una ciudad impresionante, construida con materiales brillantes y relucientes que reflejaban la luz del sol. Los edificios eran altos y delgados, con formas geométricas extrañas y futuristas. El aire estaba lleno de vehículos voladores que se movían con gracia y precisión. Juan se sintió abrumado por la magnificencia de la ciudad. Era un lugar muy diferente a Cuenca, a Benidorm, al Ministerio de Asuntos Exteriores. Al llegar al edificio del Consejo, Juan fue recibido por una delegación de silosianos. Todos eran altos y delgados, con piel azulada y grandes ojos amarillos. Todos vestían túnicas largas y coloridas. Y todos, al verlo, levantaron sus túnicas y mostraron lo que llevaban debajo. Juan respiró hondo y sonrió. Esta vez, no se dejaría pillar desprevenido. Esta vez, reaccionaría de la manera correcta. Lentamente, con una sonrisa nerviosa, Juan comenzó a subir el borde de su pantalón. Demostraría que no tenía nada que ocultar. Demostraría que era digno de confianza. Demostraría que podía adaptarse a las costumbres de Silos, por extrañas y peculiares que fueran. El problema era: ¿qué llevaba Juan debajo de su pantalón? Y, aún más importante, ¿estaba preparado para mostrarlo a una delegación de alienígenas? El momento en que Juan comenzó a subir el borde de su pantalón pareció extenderse infinitamente. El silencio en la sala era palpable, solo interrumpido por el leve zumbido de los sistemas de soporte vital del edificio del Consejo. Las miradas de los silosianos estaban fijas en él, expectantes. Juan sintió que el sudor le empapaba la camisa. Afortunadamente, antes de que pudiera revelar el contenido de sus calzoncillos, unos calzoncillos blancos de algodón, por cierto, nada emocionante, una voz interrumpió la escena. Embajador Pérez. Deténgase. Juan se detuvo en seco, aliviado. La voz provenía de una mujer que se abría paso entre la multitud de silosianos. Era una humana, vestida con un uniforme de la ONU y una expresión de alivio en el rostro. Doctora Elena Rodríguez, especialista en culturas alienígenas, a su servicio, dijo la mujer, extendiendo la mano a Juan. Juan la estrechó con entusiasmo. Doctora Rodríguez. ¡Qué alivio verla! Estaba a punto de cometer una terrible equivocación. La doctora Rodríguez sonrió. Lo sé. He estado siguiendo sus progresos desde la nave. Parece que ha tenido un pequeño malentendido cultural. La doctora Rodríguez se dirigió a los silosianos en un silosiano fluido y elegante. Mis disculpas, representantes del Consejo de Silos. El embajador Pérez es nuevo en sus costumbres y necesita un poco de orientación. Su intención era mostrar respeto, pero no entendió completamente el protocolo. Los silosianos asintieron con la cabeza, aunque su expresión seguía siendo cautelosa. XY se acercó a la doctora Rodríguez. Explíquenos, doctora. Por supuesto, dijo la doctora Rodríguez. El saludo que ustedes realizan es una muestra de honestidad y confianza, como bien saben. Al mostrar lo que llevan debajo de sus túnicas, demuestran que no ocultan armas ni intenciones maliciosas. Sin embargo, en la Tierra, no tenemos una costumbre equivalente. Mostrar la ropa interior se considera un acto privado y, en algunos casos, incluso ofensivo. La doctora Rodríguez se dirigió a Juan. Embajador Pérez, lo que los silosianos esperan no es que usted se quite la ropa, sino que demuestre su transparencia de otra manera.
Puede ser mostrando sus manos vacías, declarando sus intenciones de forma clara y concisa, o simplemente ofreciendo una sonrisa sincera. Juan asintió con la cabeza, comprendiendo finalmente. Ya entiendo. Entonces, no se trata de mostrar literalmente lo que llevo debajo, sino de mostrar mi honestidad de otra manera. Exactamente, dijo la doctora Rodríguez. Usted representa a la Tierra. Su comportamiento debe reflejar los valores de su planeta, la paz, la cooperación y el respeto mutuo. Juan se sintió avergonzado por su error. Había estado a punto de cometer una metedura de pata diplomática de proporciones cósmicas. Agradeció la intervención de la doctora Rodríguez, que lo había salvado de una situación embarazosa y potencialmente peligrosa. Gracias, doctora, dijo Juan. No sé qué habría hecho sin usted. De nada, embajador, dijo la doctora Rodríguez. Para eso estoy aquí. Ahora, permítame que le presente formalmente al Consejo de Silos y que le guíe a través de las negociaciones. Juntos, podemos construir una relación sólida y duradera entre la Tierra y Silos. La doctora Rodríguez se dirigió nuevamente a los silosianos y comenzó a hablar en su idioma. Juan la escuchó con atención, intentando aprender lo máximo posible sobre la cultura silosiana. Sabía que su trabajo como embajador no sería fácil, pero estaba decidido a hacerlo lo mejor posible. Con la ayuda de la doctora Rodríguez, y con un poco de suerte, quizás podría convertir este encuentro interestelar en un éxito. Y, sobre todo, evitar mostrar sus calzoncillos blancos a una delegación de alienígenas. Tras la presentación formal de Juan al Consejo de Silos, la doctora Rodríguez aprovechó la oportunidad para explicar con más detalle el origen de la peculiar costumbre silosiana. Invitó a Juan a unirse a ella en una sala adyacente, mientras los miembros del Consejo se retiraban para deliberar. Embajador, sé que esto puede parecerle una locura, pero hay una razón lógica detrás de todo esto, comenzó la doctora Rodríguez, señalando una silla para que Juan se sentara. Juan se sentó, sintiéndose todavía un poco avergonzado por su casi desnudo fallido. Créame, doctora, necesito una explicación. Nunca he oído hablar de nada parecido. Bueno, la historia es un poco larga, pero intentaré resumirla, dijo la doctora Rodríguez. Hace siglos, Silos era un planeta dividido por la guerra. Diferentes clanes luchaban constantemente por el control de los recursos y el territorio. La violencia era omnipresente, y la desconfianza era la norma. Entiendo, dijo Juan. Un pasado turbulento. Exactamente, dijo la doctora Rodríguez. Durante ese periodo de guerra, era común ocultar armas bajo la ropa. Dagas, cuchillos, incluso pequeños dispositivos explosivos. Nadie confiaba en nadie, y cada encuentro era potencialmente peligroso. Así que el saludo surgió como una forma de protección, dedujo Juan. Correcto, dijo la doctora Rodríguez. Una líder visionaria llamada Lira propuso una solución radical: al encontrarse con alguien, todos debían levantar sus túnicas para demostrar que no ocultaban armas. La idea fue recibida con escepticismo al principio, pero Lira logró convencer a los líderes de los clanes de que la aprobaran. Lentamente, la costumbre se extendió por todo el planeta. ¿Y funcionó?, preguntó Juan. Sorprendentemente, sí, dijo la doctora Rodríguez. Al principio, hubo algunos incidentes, por supuesto. Pero con el tiempo, la gente se dio cuenta de que el saludo fomentaba la confianza y reducía la violencia. Al demostrar que no tenían nada que ocultar, creaban un ambiente de seguridad y respeto mutuo. Es una forma interesante de construir la paz, dijo Juan. Lo es, dijo la doctora Rodríguez. Y con el tiempo, la costumbre se convirtió en una tradición profundamente arraigada en la cultura silosiana. Hoy en día, se considera una muestra de cortesía y respeto mostrar lo que llevas debajo de la ropa al saludar a alguien. Es una forma de decir: confío en ti. No tengo nada que ocultar. ¿Pero por qué solo las mujeres realizan el saludo?, preguntó Juan. En la delegación que nos recibió, no había ningún hombre. Esa es una buena pregunta, dijo la doctora Rodríguez. La respuesta está relacionada con la historia de Lira. Ella fue la que propuso el saludo y la que lo implementó.
En la cultura silosiana, Lira es considerada una heroína y un símbolo de la paz. Por lo tanto, las mujeres, como descendientes espirituales de Lira, son las encargadas de mantener viva la tradición del saludo. Entiendo, dijo Juan. Así que es una cuestión de respeto y tradición. Exactamente, dijo la doctora Rodríguez. Ahora que conoce la historia detrás del saludo, espero que le resulte más fácil comprender la cultura silosiana. Y recuerde, embajador, la diplomacia consiste en comprender y respetar las diferencias culturales, por extrañas que parezcan. Juan asintió con la cabeza. Tiene razón, doctora. Estoy aprendiendo mucho hoy. La doctora Rodríguez sonrió. Me alegro de oír eso. Ahora, volvamos a la sala del consejo. Es hora de comenzar las negociaciones. Mientras Juan seguía a la doctora Rodríguez de vuelta a la sala del consejo, no podía dejar de pensar en la historia de Lira y el origen del saludo silosiano. Le pareció fascinante cómo una simple costumbre podía tener un impacto tan profundo en una cultura. Y se dio cuenta de que, quizás, la costumbre silosiana no era tan extraña después de todo. Quizás, era simplemente una forma diferente de expresar un valor universal, la confianza. Las negociaciones con el Consejo de Silos fueron largas y complejas, pero gracias a la guía experta de la doctora Rodríguez, Juan logró mantener la compostura y defender los intereses de la tierra. Aprendió a mostrar sus manos vacías metafóricamente, siendo honesto y transparente en sus propuestas y evitando cualquier tipo de subterfugio. Sin embargo, fuera de las reuniones formales, Juan seguía luchando por adaptarse a la cultura silosiana. La doctora Rodríguez le había explicado que no era necesario que levantara su ropa para saludar, pero Juan sentía la presión de demostrar que estaba haciendo un esfuerzo por integrarse. Un día, mientras caminaba por los jardines del complejo diplomático, Juan se encontró con una silosiana que trabajaba como jardinera. La mujer, llamada Lira, un nombre muy común en Silos, en honor a la heroína, se detuvo al verlo y, como era de esperar, levantó su túnica para saludarlo. Juan, sintiéndose presionado, intentó improvisar. Recordando la explicación de la doctora Rodríguez sobre la honestidad, abrió su maletín y mostró a Lira el contenido: informes, bolígrafos, una botella de agua y un bocadillo de chorizo. Lira lo miró con una mezcla de confusión y sorpresa. ¿Eso es todo?, preguntó en silosiano. Sí, respondió Juan, sintiéndose un poco ridículo. Solo estoy mostrando que no oculto nada. Lira asintió con la cabeza lentamente, sin parecer muy convencida. Entiendo. Bueno, que tenga un buen día, embajador. Otro día, Juan intentó ser más creativo. Al encontrarse con XY Lar en el ascensor, decidió recitar un poema. Había leído en un libro sobre la cultura silosiana que la poesía era muy apreciada. Oh, XY Lar, estrella brillante de Silos, tu belleza ilumina mi camino, comenzó Juan, con una voz temblorosa. XY Lar lo miró con una expresión inescrutable. Embajador, ¿está usted bien? Sí, estoy bien, respondió Juan, sintiéndose cada vez más incómodo. Solo estoy intentando mostrar mi aprecio por su cultura. Agradezco su esfuerzo, embajador, dijo XY Lar. Pero quizás debería concentrarse en las negociaciones comerciales. Eso sería más útil. El incidente más embarazoso ocurrió durante una cena de gala organizada por el Consejo de Silos. Juan, sintiéndose nervioso, bebió más vino silosiano de lo que debía. El vino, de un color púrpura brillante y un sabor dulce y ácido, le subió rápidamente a la cabeza. En un momento dado, durante un brindis, Juan se levantó y comenzó a cantar una canción popular española. Su voz, normalmente tímida y apagada, resonó por toda la sala. Yo soy español, español, español. ¿Y qué, cómo cantó Juan, agitando su copa de vino? Los silosianos lo miraron con asombro. Algunos incluso comenzaron a reírse. XY Lar se acercó a Juan y lo tomó del brazo. Embajador, creo que ha bebido demasiado, dijo XY Lar, con una sonrisa forzada. Quizás debería sentarse y descansar un poco. Juan,
sintiéndose mareado y avergonzado, se dejó llevar por XY de vuelta a su asiento. La doctora Rodríguez lo miró con una expresión de exasperación. Embajador, dijo la doctora Rodríguez en voz baja. Creo que necesita un poco de entrenamiento cultural intensivo. A pesar de sus esfuerzos torpes y a menudo ridículos, Juan no se rindió. Estaba decidido a adaptarse a la cultura silosiana y a ganarse la confianza de sus habitantes. Sabía que no sería fácil, pero estaba dispuesto a intentarlo. Después de todo, era el embajador de la Tierra, y tenía la responsabilidad de representar a su planeta de la mejor manera posible, incluso si eso significaba hacer el ridículo de vez en cuando. A pesar de sus meteduras de pata, o quizás gracias a ellas, Juan comenzó a ganarse la simpatía de las silosianas. Al principio, lo veían como un bicho raro, un terrícola torpe y desorientado. Pero con el tiempo, se dieron cuenta de que su torpeza era genuina, que no había malicia en sus acciones y que realmente se esforzaba por comprender su cultura. Las silosianas apreciaban su buen humor y su disposición a reírse de sí mismo. En un planeta donde la solemnidad y la formalidad eran la norma, la actitud relajada y despreocupada de Juan era refrescante. Lira, la jardinera a la que Juan había mostrado el contenido de su maletín, comenzó a saludarlo con una sonrisa cada vez que lo veía. Incluso le regaló una flor rara y exótica que solo crecía en los jardines del complejo diplomático. XY, aunque seguía siendo formal y profesional, comenzó a mostrar un lado más amable. Después de la cena de gala, se disculpó por haberlo reprendido y le aseguró que su canto había sido interesante. Incluso le pidió que le enseñara algunas palabras en español. Otras silosianas comenzaron a acercarse a Juan para hacerle preguntas sobre la Tierra y su cultura. Querían saber cómo era la vida en un planeta sin saludo de túnica, qué comían los humanos y qué tipo de música escuchaban. Juan se convirtió en una especie de celebridad en el complejo diplomático. Las silosianas lo invitaban a tomar té, le pedían consejos sobre moda, aparentemente, los jerseys de lana estaban de moda en Silos, y le contaban sus problemas. La doctora Rodríguez observaba con satisfacción cómo Juan se integraba en la cultura silosiana. «¿Ves, embajador?», dijo la doctora Rodríguez. «Te dije que tu personalidad te ayudaría a ganarte la confianza de los silosianos. A veces, ser tú mismo es la mejor estrategia diplomática». Juan se sentía halagado por la atención, pero también un poco abrumado. No estaba acostumbrado a ser el centro de atención. En el ministerio, era solo un burócrata anónimo, uno más entre cientos. Pero en Silos, era el embajador de la Tierra, un representante de toda la humanidad. Un día, Juan recibió una invitación inesperada. El Consejo de Silos lo invitaba a participar en una ceremonia tradicional llamada la Danza de la Honestidad. Era un honor reservado solo para los miembros más respetados de la comunidad silosiana. Juan se sintió nervioso. No sabía qué esperar. La doctora Rodríguez le explicó que la danza era una representación simbólica de la transparencia y la confianza. Los participantes debían bailar descalzos, vestidos con túnicas blancas y realizar movimientos que demostraran su apertura y honestidad. Juan aceptó la invitación, a pesar de sus reservas. Sabía que era una oportunidad única para demostrar su compromiso con la cultura silosiana. Durante la ceremonia, Juan se sintió ridículo. Sus movimientos eran torpes y descoordinados, y sus pies descalzos se resbalaban en el suelo pulido. Pero a pesar de sus errores, Juan bailó con todo su corazón. Se esforzó por transmitir su sinceridad y su deseo de construir una relación sólida y duradera entre la Tierra y Silos. Al final de la danza, los silosianos aplaudieron con entusiasmo. Incluso XY sonrió. Juan se sintió aliviado y orgulloso. Había superado sus miedos y sus inseguridades, y había logrado conectar con los silosianos a un nivel más profundo. A partir de ese día, Juan se convirtió en un miembro honorario de la comunidad silosiana. Su torpeza y su buen humor lo habían convertido en un embajador querido y respetado. Y aunque nunca llegó a dominar el saludo de la túnica, sí aprendió a mostrar su honestidad de otras maneras, con una sonrisa sincera, una palabra amable y un corazón abierto. La creciente popularidad de Juan en Silos no pasó desapercibida en la Tierra. Los políticos, que inicialmente lo habían despreciado,
comenzaron a ver su éxito como una oportunidad para mejorar su propia imagen. Decidieron enviar a un representante de alto nivel a Silos para supervisar las negociaciones y, por supuesto, llevarse el crédito por cualquier avance. El elegido fue el senador Ricardo Mendoza, un político ambicioso y egocéntrico que se caracterizaba por su conservadurismo y su falta de tacto. Mendoza veía a Juan como un simple burócrata incompetente que había tenido suerte. Estaba convencido de que él, con su carisma y su experiencia, podría hacer un trabajo mucho mejor. Al llegar a Silos, Mendoza fue recibido por Juan y la doctora Rodríguez. Desde el principio, Mendoza mostró su desprecio por la cultura silosiana. Se burlaba del idioma, criticaba la comida y, por supuesto, se mostraba escandalizado por el saludo de la túnica. «Esto es una barbaridad», le dijo Mendoza a Juan en privado. «No puedo creer que permitas que estas mujeres se exhiban de esa manera. Es una falta de respeto a la decencia y a la moral». Juan intentó explicarle el origen y el significado del saludo, pero Mendoza no quiso escuchar. «No me vengas con esas tonterías de relativismo cultural», dijo Mendoza. «Esto es indecente y punto. Voy a hablar con el consejo para que dejen de hacer esa payasada». Juan y la doctora Rodríguez intentaron disuadir a Mendoza, pero fue inútil. El senador estaba decidido a imponer sus valores y su moral a los silosianos. Al día siguiente, Mendoza se reunió con el Consejo de Silos. Durante la reunión, Mendoza expresó su preocupación por el saludo de la túnica. «Creemos que esta costumbre es ofensiva e inapropiada», dijo Mendoza. «Exigimos que dejen de practicarla durante nuestras reuniones y en presencia de representantes de la tierra». Los miembros del Consejo se miraron entre sí con sorpresa e indignación. XY Lar se dirigió a Mendoza con una voz fría. «Senador Mendoza, respetamos su opinión, pero no podemos aceptar su exigencia. El saludo de la túnica es una parte fundamental de nuestra cultura. No estamos dispuestos a renunciar a él solo para complacerle». Mendoza se enfureció. «Entonces, ¿prefieren ofender a la tierra antes que renunciar a una costumbre ridícula?» «No estamos ofendiendo a nadie», respondió XY Lar. «Estamos simplemente siguiendo nuestras tradiciones». La reunión terminó abruptamente, con ambas partes en desacuerdo. La tensión entre la tierra y Silos aumentó considerablemente. Juan se sintió devastado. Todos sus esfuerzos por construir una relación sólida y duradera entre los dos planetas estaban a punto de desmoronarse por la arrogancia y la intransigencia de un político. La doctora Rodríguez intentó calmar la situación. «Tenemos que encontrar una solución», dijo la doctora Rodríguez. «Si no, todo el trabajo que hemos hecho se irá al traste». Juan sabía que tenía que hacer algo. Tenía que encontrar una manera de mediar entre Mendoza y el Consejo de Silos. Tenía que salvar la relación entre la tierra y Silos, incluso si eso significaba enfrentarse al poderoso senador Mendoza. La paz intergaláctica dependía de ello. Juan sabía que tenía que actuar rápido. La situación era delicada y cualquier paso en falso podría tener consecuencias desastrosas. Decidió hablar primero con Mendoza, intentando apelar a su sentido común y a su responsabilidad como representante de la tierra. «Senador, entiendo que no le guste el saludo de la túnica», comenzó Juan, con un tono conciliador. «Pero debemos respetar la cultura silosiana, aunque no la comprendamos. Exigir que renuncien a una tradición tan arraigada es una falta de respeto y una ofensa para ellos». Mendoza lo interrumpió con un gesto de desprecio. «No me vengas con lecciones de diplomacia, Juan. Yo sé lo que hago. Estos alienígenas tienen que entender que no pueden hacer lo que les dé la gana. Tenemos que mostrarles quién manda». «Pero senador, esa no es la forma de construir una relación», insistió Juan. «La diplomacia se basa en el respeto mutuo y la comprensión. Si queremos que los silosianos cooperen con nosotros, tenemos que tratarlos con dignidad». Mendoza se burló. «¿Dignidad, dices? ¿Dónde está la dignidad en mostrar la ropa interior a todo el mundo? Esto es una vergüenza, Juan. Y no voy a permitir que la tierra se asocie con esta barbarie». Juan se dio cuenta de que era inútil razonar con Mendoza. El senador estaba demasiado cegado por su propia arrogancia y prejuicios.
Decidió cambiar de estrategia. Senador, le propongo algo, dijo Juan. Déjeme hablar con el Consejo de Silos. Intentaré encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. Si no lo logro, entonces usted podrá hacer lo que considere oportuno. Mendoza lo miró con desconfianza. Está bien, Juan. Te doy una oportunidad. Pero si no consigues nada, yo tomaré las riendas de la situación. Juan respiró aliviado. Al menos, había ganado tiempo. Se dirigió inmediatamente a la sala del consejo y pidió hablar con XY Lar. XY Lar, sé que el senador Mendoza ha sido muy grosero y ofensivo, dijo Juan. Quiero pedirle disculpas en nombre de la Tierra. Su comportamiento no refleja los valores de nuestro planeta. XY Lar lo miró con frialdad. Agradezco sus disculpas, embajador Pérez. Pero las palabras no son suficientes. Las acciones hablan más fuerte. Lo sé, dijo Juan. Y estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para reparar el daño. XY Lar, conozco su cultura. Sé que el saludo de la túnica es importante para ustedes. Pero también sé que están dispuestas a hacer concesiones por el bien de la paz. ¿Qué propone, embajador?, preguntó XY Lar. Juan respiró hondo. Propongo que, durante las reuniones formales con el senador Mendoza, las silosianas no realicen el saludo de la túnica. En su lugar, pueden ofrecer una reverencia o un apretón de manos. Pero fuera de las reuniones formales, pueden seguir practicando el saludo como de costumbre. XY Lar reflexionó durante un momento. Es una propuesta interesante, embajador. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que el senador Mendoza respetará nuestro acuerdo? Yo me encargaré de eso, dijo Juan. Le explicaré al senador que este es un gesto de buena voluntad por parte de Silos y que él debe corresponder con respeto y cortesía. XY Lar asintió con la cabeza. Está bien, embajador Pérez. Aceptamos su propuesta. Esperamos que el senador Mendoza cumpla su parte del trato. Juan se sintió aliviado. Había logrado evitar una crisis diplomática. Se dirigió inmediatamente a Mendoza y le explicó el acuerdo alcanzado con el Consejo de Silos. Mendoza se mostró reacio al principio, pero finalmente aceptó. Está bien, Juan, dijo Mendoza. Acepto el acuerdo. Pero que quede claro que esto es solo una solución temporal. En cuanto tenga la oportunidad, voy a acabar con esta costumbre ridícula de una vez por todas. Juan suspiró. Sabía que Mendoza seguía siendo un problema, pero al menos había logrado ganar tiempo. Había salvado la relación entre la Tierra y Silos, al menos por ahora. Y eso era lo más importante. Después de su exitosa mediación, Juan se convirtió en un héroe tanto en la Tierra como en Silos. En la Tierra, los medios de comunicación no elogiaron por su habilidad diplomática y su capacidad para resolver conflictos. Los políticos, incluido el senador Mendoza, aunque a regañadientes, reconocieron su valía y lo promovieron a un puesto de mayor responsabilidad. En Silos, Juan fue aún más venerado. Los silosianos apreciaban su sinceridad, su buen humor y su respeto por su cultura. Lo consideraban un amigo y un aliado. Sin embargo, a pesar de su éxito, Juan nunca olvidó sus humildes orígenes. Siguió siendo el mismo tipo normal y corriente de Cuenca, con su jersey de lana y su maletín lleno de informes. Nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. La doctora Rodríguez, que había sido su mentora y su guía durante todo este tiempo, se sentía orgullosa de él. ¿Ves, Juan?, le dijo la doctora Rodríguez. Te dije que tenías lo que se necesitaba para ser un gran diplomático. Solo tenías que creer en ti mismo. Juan sonrió. Gracias, doctora. No lo habría logrado sin usted. A pesar de su nueva posición y su creciente popularidad, Juan nunca se sintió completamente cómodo con el saludo de la túnica. Aunque entendía su significado y su importancia cultural, seguía sintiéndose un poco incómodo cada vez que lo veía. Un día, mientras caminaba por los jardines del complejo diplomático, Juan se encontró con Lira, la jardinera. Como siempre, Lira lo saludó levantando su túnica. Juan, sintiéndose impulsado por un impulso repentino,
hizo algo inesperado. Levantó su jersey de lana y mostró a Lyra su camiseta interior. Lyra lo miró con sorpresa, luego comenzó a reírse a carcajadas. Embajador Pérez, dijo Lyra. Es usted increíble. Juan se unió a su risa. En ese momento, se dio cuenta de que había llegado a apreciar las diferencias culturales entre la tierra y Silos. Había aprendido que no hay una sola forma correcta de hacer las cosas y que la diversidad es algo que debe celebrarse. Aunque el saludo alienígena siempre le resultaría peculiar, había aprendido a aceptarlo y a respetarlo. Y, lo más importante, había aprendido a ser el mismo, incluso en un planeta lejano y extraño. Con el tiempo, Juan se convirtió en un embajador legendario, conocido en toda la galaxia por su habilidad diplomática, su buen humor y su respeto por las culturas alienígenas. Recibió numerosos premios y reconocimientos, y su nombre se convirtió en sinónimo de paz y cooperación interplanetaria. Y así, Juan Pérez, el burócrata de Cuenca, se convirtió en un héroe intergaláctico. Un héroe que, a pesar de todos sus éxitos, nunca olvidó su primera experiencia en Silos, cuando se enfrentó a una costumbre alienígena tan extraña y peculiar que casi lo hace renunciar a su carrera diplomática. Una costumbre que, aunque siempre le resultaría peculiar, le enseñó una valiosa lección sobre la importancia de la comprensión cultural y el respeto mutuo. Y una costumbre que, de alguna manera extraña y maravillosa, lo convirtió en el hombre que estaba destinado a ser. Un hombre que, con una sonrisa y un jersey de lana, salvó la galaxia. Y todo comenzó con una simple túnica levantada.